¿eh? Un poco vertiginosa. Mm, ¿Y si todo lo que pensamos, decimos y nos preocupa no fuera tan original como creemos? es una pregunta fantástica. Imagina que una historiadora del año 2150 encuentra una grabación de este mismo programa. ¿Qué le parecería ridículo? ¿Qué daría por sentado que a nosotros nos parecería? Pues absolutamente extraño. Es que esa es la cuestión. Nos obliga a pensar en lo que un sociólogo, Marc Angino, llamó ideas muertas. Ideas muertas. ¿Sí? Esas creencias que en una época movilizaban a millones y que una generación después nos suenan a hueco, a algo casi vergonzoso. Claro. El material que tenemos hoy, basado en su libro El discurso social, es precisamente eso, una herramienta para intentar entender por qué pasa esto. Es una especie de manual de instrucciones para la mentalidad de una época. Un manual de instrucciones, me gusta esa idea. Nuestra misión, entonces, es usar ese manual para desentrañar qué es el discurso social. Ajá. Angenot sostiene que en cualquier momento histórico no hay un caos de voces, sino un sistema organizado que dicta lo que es posible pensar y decir. Y hoy vamos a intentar ver los engranajes de esa máquina. Exacto. La propuesta es ambiciosa. Mirar todo a la vez. No solo los libros o los periódicos, sino todo. Sino la conversación del bar, los chistes, la publicidad, la ciencia. Absolutamente todo lo que se dice y se escribe. Y su tesis es que todo eso, lejos de ser un ruido cacofónico, forma un ecosistema con sus propias reglas. Pues vamos a sumergirnos en ese ecosistema, porque si logramos entender sus reglas, quizás podamos empezar a ver las paredes de nuestra propia jaula invisible. Vale, empecemos por el principio, porque el concepto es gigantesco. Angenot define el discurso social como todo lo que se dice y se escribe en un estado de sociedad. A ver, mi primera reacción es que eso es Todo. todo. Es inabarcable. ¿Cómo se puede analizar algo tan inmenso? Esa es la clave de su método. En lugar de dejarse abrumar, él propone hacer algo parecido a lo que haría un biólogo. Tomar una muestra. Ah, vale. Él congela el tiempo y toma una foto fija de todo lo producido en un año concreto, 1889 en Francia. ¿Y por qué ese año? Pues lo eligen no porque sea especial, sino precisamente por lo contrario, porque es un año cualquiera, para demostrar que el sistema funciona siempre. O sea, que es como si en vez de mirar un árbol intentáramos hacer un mapa de todo el bosque a la vez, pero en un solo instante. ¿Exacto? Los árboles, los arbustos, los insectos, el tipo de tierra, Ujú, todo para entender la lógica del ecosistema completo. ujú. Precisamente esa es la analogía. En su foto de 1889 encuentra de todo. Novelas psicológicas que están de moda, discursos políticos exaltados sobre un general llamado Boulanger, Ujú. gente obsesionada con el espiritismo, debates científicos sobre cómo identificar a los criminales por sus rasgos faciales. A primera vista no tienen nada que ver, Claro, parecen temas completamente inconexos. pero Angenot dice, no lo están. Todos estos discursos, aunque se peleen entre sí, están jugando en el mismo tablero y con las mismas reglas. Ya. Comparten un vocabulario, unas preocupaciones, unos presupuestos que no se cuestionan. Están todos dentro del mismo acuario mental. Entiendo. Del agua del acuario. Eso es el discurso social. Entendido. No es una colección de cosas, sino la estructura que las conecta. Pero si es un sistema, una estructura, tiene que haber algo que lo mantenga unido, que lo regule. ¿Cuál es esa fuerza? Aquí llegamos al motor de todo el asunto. Angenot toma un concepto de Gramsci que es fundamental, la hegemonía. Hegemonía. Y es importante aclarar que no se refiere a una ideología que un gobierno o una clase dominante impone a la fuerza. No es una conspiración desde arriba. Vale, eso es clave. Entonces, si no es una imposición, ¿qué es? Es algo mucho más sutil y por eso más poderoso. La hegemonía es el conjunto de mecanismos que hacen que en una sociedad ciertas ideas, valores y formas de hablar se perciban como ¿Normales? normales, de sentido común o naturales. Exacto. Es una especie de centro de gravedad cultural que lo abstrae todo hacia un consenso implícito. ¿Ya? Funciona sin que nos demos cuenta, a través de la educación, los medios, la cultura popular. O sea que el sentido común no es tan común ni tan neutral como parece. Suena a una forma de control muy eficaz, precisamente porque no la vemos como control. Justo. Es aquello que damos por sentados sin ni siquiera plantearnos que podría ser de otra manera. Has dado en el clavo. La hegemonía no elimina las discusiones, al contrario, las fomenta. Ah, mira.
pero siempre dentro de unos límites aceptables. Define el campo de batalla. Entiendo. Por ejemplo, en 1889 podían discutir acaloradamente sobre si la República debía ser más o menos laica, pero la idea de que Francia era una nación superior Claro. o de que las mujeres no debían votar quedaba, en su mayor parte, fuera de la discusión seria. Era sentido común. La hegemonía traza esa línea entre lo debatible y lo impensable. Y me imagino que esa hegemonía no es un bloque de cemento, ¿no? El propio Angenot dice que tiene tensiones, conflictos. Por supuesto, es un equilibrio dinámico lleno de contradicciones. Pero lo que hace la hegemonía es gestionar ese conflicto. Establece una jerarquía. Una jerarquía de discursos. Exacto. Da más prestigio a un discurso científico que a uno poético para explicar el mundo, o más legitimidad a la opinión de un hombre con estudios que a la de una campesina. Organiza, distribuye y legitima el poder de la palabra. Vale, entonces esta hegemonía es como el sistema operativo invisible de una sociedad. Pero un sistema operativo necesita programas, aplicaciones para funcionar en el día a día. ¿Cuáles son las herramientas concretas que utiliza? Angenot escribe varias de estas aplicaciones y es fascinante porque, como dices, las usamos todos los días sin ser conscientes. La primera y más importante es la doxa. La doxa. Suena a nombre de diosa griega. Casi. Es la opinión común, el gigantesco repertorio de creencias que se dan por sentadas y no necesitan demostración. Es lo evidente. Ajá. Angenot distingue entre la doxa de las élites, que es más sofisticada y se basa en presupuestos filosóficos o científicos, y la doxa popular, que se expresa en refranes y dichos. Como el famoso «Quien madruga, Dios le ayuda». Ese mismo. Que no es solo un consejo para levantarse pronto, es toda una cápsula ideológica. Valora el esfuerzo individual, la ética del trabajo, una visión religiosa de la recompensa. Exacto. Y nadie pide un estudio que demuestre su validez. Simplemente es así, exacto. Y hoy tenemos nuestras propias doxas. Piensa en la idea de que el crecimiento económico es siempre bueno o que la tecnología solucionará nuestros problemas. Sí. Son ideas tan arraigadas en nuestro discurso que cuestionarlas te sitúa casi como un excéntrico. Esa es la doxa en acción. Entiendo. Es el software de lo obvio. ¿Qué más? Luego está lo que él llama la tópica y la gnosiología. Suenan complicados, pero la idea es sencilla. A ver. La tópica son los lugares comunes desde los que se puede argumentar. Son los puntos de partida aceptados para un debate. Vale. Y la gnosiología son las reglas implícitas sobre qué cuenta como conocimiento válido o prueba en esa discusión. Hoy, para entenderlo. Claro. Pensemos en un debate actual sobre la inteligencia artificial. La tópica dictaría que los argumentos válidos partirán de ciertos lugares. El impacto en el empleo, los riesgos de seguridad. ¿El crecimiento económico? El crecimiento económico o los dilemas éticos. Si alguien intentara argumentar desde, digamos, la astrología o una revelación mística, quedaría inmediatamente fuera del debate serio. Claro, sería ridículo. La gnosiología de nuestra época dicta que las pruebas válidas son los datos, los estudios científicos, los análisis de expertos, no las profecías. Esas son las reglas del juego de nuestro discurso actual sobre ese tema. Vale, ahora lo veo. Es el marco invisible que define un debate razonable. Y luego mencionas dos conceptos que me parecen muy potentes: fetiches y tabúes. Eso habla de la temperatura emocional de una sociedad. Totalmente. Los fetiches son conceptos o símbolos que se vuelven sagrados, intocables. En la Francia de 1889, Angenot señala la patria, el ejército, la ciencia, el progreso. Palabras con mayúscula. Son palabras que se escriben con mayúscula y que no admiten crítica. Hacerlo es una herejía. Espera un momento. ¿Y cuáles serían nuestros fetiches hoy? ¿La democracia, quizá? ¿Los derechos humanos? La innovación. La innovación. Son conceptos que es muy difícil atacar de frente, sin ser tachado de bárbaro. Es una reflexión muy pertinente. Cada época tiene los suyos. Y junto a los fetiches están los tabúes, aquello de lo que no se habla, lo prohibido. Temas silenciados, prohibidos o relegados a la esfera de lo vergonzoso. Y esto nos conecta con la última herramienta, que es el etnocentrismo. La hegemonía siempre define un nosotros legítimo frente a un nosotros. ¿Y quién era ese nosotros en 1889? Pues el sujeto con derecho a hablar, el que se consideraba universal, era el hombre francés, adulto, blanco, culto y de ciudad. Claro.
Todos los demás eran los otros. Las mujeres, los extranjeros, los locos, los criminales, las masas obreras. Sus discursos no se consideraban inválidos, sino que directamente no se consideraban discursos relevantes. Eran ruido, patología o balbuceos. Uf. La hegemonía, en esencia, reparte el derecho a tener una voz autorizada. Uf, qué potente. Vale, ya tenemos el mapa del sistema. Un discurso social inmenso, regulado por una hegemonía invisible que funciona con herramientas como la doxa, las reglas del debate, los fetiches y la creación de un nosotros. La pregunta ahora es, ¿y todo esto para qué? ¿Qué hace realmente este sistema? Añenot identifica 3 funciones cruciales. La primera, y la más evidente, es la de representar el mundo. El discurso social se presenta a sí mismo como un espejo de la realidad. Nos dice cómo son las cosas. Pero por lo que hemos hablado, me da la sensación de que es un espejo un poco tramposo, ¿no? Es un espejo de feria, porque al mismo tiempo que representa, y esto es lo más importante, oculta. ¿Oculta? El discurso de 1889 hablaba sin parar de honor, de pasiones románticas, de patriotismo, pero ocultaba sistemáticamente la miseria de la vida obrera, la violencia dentro de las familias, la sexualidad no normativa. Ya. Todo aquello que consideraba de mal gusto, irrelevante o simplemente innombrable. O sea, que no solo nos muestra el mundo, sino que nos dice qué partes del mundo merecen ser miradas y cuáles deben permanecer en la sombra. Sí, Es como un gran foco de teatro que ilumina una parte del escenario y deja el resto en completa oscuridad. Y nosotros, el público, creemos que lo que está iluminado es todo lo que hay. esa es la metáfora perfecta. La segunda función es legitimar y controlar. El discurso no solo describe, sino que prescribe. Ah, Valida las jerarquías existentes, hombres sobre mujeres, burgueses sobre obreros, las instituciones, las leyes, las presenta como el orden natural de las cosas. claro. Y esto no solo funciona con la censura directa, sino con algo más poderoso, la autocensura. Claro, esa sensación de que hay cosas que mejor no decir para no meterte en líos o para no parecer un bicho raro. Esa es la hegemonía trabajando dentro de tu propia cabeza. Exactamente. Y eso nos lleva a la tercera y última función, que es la más transformadora. Sugerir y hacer. 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 Sí, el discurso social no es un reflejo pasivo, es un agente activo que construye la realidad. Añenot usa una expresión muy fuerte, hipnosis social. Hipnosis social. Es una película de ciencia ficción. Exactamente cómo debe ser un buen ciudadano, un hombre de verdad, una mujer respetable. Ya. El discurso no solo lo describe, lo produce. Crea las identidades que habitamos, forja la identidad nacional, los roles de género, las aspiraciones de clase. No es un espejo de la sociedad. Es una fábrica. Es una de las fábricas más potentes de la sociedad misma. Vale, es abrumador. Recapitulando todo el análisis de Añenot, lo que parece un caos de voces es en realidad un sistema regulado por una hegemonía que, con herramientas muy concretas, define lo que es normal, lo que es debatible y lo que es impensable. Ajá. Y al hacerlo no solo representa al mundo, sino que lo construye activamente. Y si volvemos al principio, esto nos da una explicación para esas ideas muertas de las que hablábamos. Claro. La idea, que antes estaba en el centro iluminada por el foco, de repente se queda en la oscuridad, fuera de los límites de lo decible. Pierde su sentido. Pierde sus anclajes, su evidencia, y se nos antoja vacía, ridícula. Es una herramienta de análisis brutal, porque te obliga a mirarte al espejo y nos deja con la pregunta que planteábamos al principio, pero ahora con mucho más peso. Esa es la cuestión final. Si Añenot usó esta herramienta para hacer una radiografía de 1889 y revelar sus estructuras invisibles, ¿qué vería esa historiadora del futuro si nos hiciera una radiografía a nosotros hoy? ¿Cuáles son nuestras doxas? Esas verdades obvias que ni siquiera cuestionamos. ¿Nuestros fetiches intocables? ¿Nuestros tabúes más profundos? Y sobre todo, ¿cuál es esa enorme parte del escenario que nuestro foco cultural deja deliberadamente en la oscuridad? Sí. Esa realidad que tenemos delante, pero que nuestro discurso social nos ha entrenado para no ver.